Ya, en esta tutoría les traje, el primero es de cálculo de volumen, pero es con esférica, entonces igual me interesa verlo. Luego tengo varios de teoremas de Green y de integrales de superficie, integrales de líneas, puras parametrizaciones también. Em, Así que partamos. Ya. Bueno, aquí nos dicen calcule la triple integral de volumen de esta región, que es la que está acotada por una esfera de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 y lateralmente por un cono. ¿Ya? Y que se encuentra sobre el plano x. Así que lo primero que uno parte haciendo es tratando como de hacer un bosquejo de esto. Así que empezamos haciendo algo así. Y ya, primero tenemos una esfera de radio 1. Entonces vamos a ponerlo como por aquí, más o menos. A ver, dame un segundo que... espera. ¿Aló? ¿Qué pasó? Y ahora sí, perdón. Es que estaba entrando justo unas cosas. Ya. Entonces teníamos la esfera y ahora hay que graficar el cono. Em, para el cono, lo que nos acomoda aquí es, o sea, bueno, vemos un poco la parte del cono y en sí sabemos que va a estar siendo, va a ser la parte positiva, entonces vamos a tener un cono más o menos así. ¿Ya? Y al final la figura quedaría siendo esta parte de aquí como una especie de lado, que sería lo que nos interesa. Muy bien. Em, Ahora lo siguiente de esto que nos interesa es ver dónde se intersectan. Entonces aquí simplemente estoy reescribiendo. Ahí, simplemente estoy reescribiendo. Y bueno, la idea que uno por lo general lo que hace es agarrar una de las igualdades y reemplazarla en la otra. Así que vamos a hacer eso mismo. Y acá tenemos que x cuadrado más y cuadrado es 3z cuadrado. Entonces, la parte de arriba va a ser 3z cuadrado más z cuadrado va a ser igual a 1. Entonces, vamos a tener que 4z cuadrado va a ser igual a 1. Y acá nos va a quedar 1 partido en 4 de z cuadrado. Y acá Disculpe, pero tengo... como, ¿Mm? disculpe, pero como el x al cuadrado más y al cuadrado aparece en la primera ecuación, solo reemplazamos en el 3z al cuadrado y listo. Y así es como queda, ¿no? O sea, estoy reemplazando esta parte de acá, mira. X cuadrado más y cuadrado es 3z cuadrado. Entonces, lo estoy reemplazando aquí. Simplemente me di cuenta. Ujú. Perdón, Y bueno, es que ahí había nos queda, interpretación correcta. ujú. Y ahí nos quedaría más y menos un medio. Ahora, lo que sí nos pasa es que nos vamos a quedar solamente con la parte positiva, porque al final por el enunciado dicen que se encuentra sobre el plano X. Entonces nos queda que z es igual a medio. Ya. Eh, lo siguiente. Bueno, cuando a uno le sale una esfera o parte de una esfera, uno al tiro lo que piensa es en utilizar coordenadas esféricas, independiente de si hay otra superficie o no. Así que ponemos coordenadas esféricas y voy a ponerlas aquí, que vendría siendo que x es igual a rho, coseno de teta, seno de phi, y es igual a
rho seno de teta, seno de phi, y z es igual a rho coseno de phi. Ahora, cosas que se tienen que ya tienen que manejar o saber un poco de memoria es como qué pasa cuando sumo x cuadrado más y cuadrado utilizando esférica. Una esfera en el plano en el plano No, XY. me refiero al resultado de la suma. Se refiere a la Em, coordenada esférica. sí, porque, por ejemplo, claro, o sea, yo necesito saber, se las voy a anotar porque son las más útiles y les recomiendo aprendérselas de memoria, que al final estas partes de acá nace simplemente de reemplazar la x acá al cuadrado, la y acá al cuadrado y la z acá al cuadrado, ¿ya? Em, pero al final, o sea, x cuadrado más y cuadrado les da esta parte de acá, y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado les da rho cuadrado, ¿ya? Y solamente nace de reemplazar uno en la otra. Y estas ya se las deberían más o menos como saber de memoria, o sí, es que al final les sale para reemplazar las cosas después más rápido. Ya. Entonces, bueno, de acá nosotros tuvimos que z era igual a un medio. Y al final por esféricas, rho coseno de phi es igual a un medio. Eh, a ver, ¿qué más puedo obtener de acá? Ya. Ahora, si nosotros reemplazamos, estoy viendo qué podemos sacar. Ya, tenemos la esfera. La esfera es rho cuadrado, porque al final si escribo, o sea, la esfera es esta parte de acá, x cuadrado más z cuadrado igual a 1. Entonces, sabemos que esto ya de por sí es rho cuadrado. Entonces vamos a tener rho cuadrado igual a 1, ya que era igual a 1. Entonces vamos a tener que rho es igual a 1, ¿ya? Es decir, sabemos que va a haber un rho que se va a estar moviendo desde el 0 hasta el 1. Y ahora, además sabiendo eso, también podemos reemplazarlo aquí. Es decir, el valor máximo de rho va a ser 1. Entonces acá lo podemos reemplazar acá y nos va a quedar 1 por coseno de phi igual a 1 medio. Ya. Entonces acá nos va a quedar, bueno, va a ser coseno al menos 1 de phi igual a 1 medio. Y acá nos daría que phi sería igual a pi tercios. ¿Ya? Que es básicamente el pi tercios vendría siendo el ángulo que está aquí, que lleva hasta acá. Y ese sería el phi. Eh, entonces aquí vamos a escribir, sabemos que teta se está moviendo entre 0 y 2pi. Sabemos que phi está yendo desde 0 hasta pi tercios. Disculpe, ¿dónde sacó Ujú. eso de que el teta y el otro símbolo, el rho se El llama, phi, o sí, el phi, o rho, en bueno, ese intervalo? ¿Cómo se puede esto colocar de acá, precisamente? ¿Ah? sí, por ejemplo, teta está barriendo 360, ¿ya? Se está moviendo en todo esto. Entonces sabemos que va a ir de 0 a 2pi. Y ahora el phi que acabamos de encontrar fue a través de simplemente el reemplazo que estuvimos realizando acá. Aquí. Mm. Que básicamente acá la idea es pasar lo primero es pasar la intersección del z que habíamos encontrado a esférica, ¿ya? Entonces, pero esta intersección queda dependiendo al final de un rho. Entonces necesitamos saber el valor máximo que puede tomar ese rho. Y este rho, al reemplazarlo, o sea, al pasar la ecuación de la esfera a esférica, valga la redundancia, nos queda que está igualado a 1. Entonces, rho vale 1. Y por lo tanto, si lo reemplazo acá, puedo obtener el ángulo fijo. Y ahí sé que va a llegar hasta pi tercio. Y que aquí al final rho iría desde 0 hasta 1. Y ahora también tenemos que recordar que la integral era la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado de v. Y
bueno, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en esférica es rho cuadrado. Entonces nos va a quedar la raíz de rho cuadrado. Ya. Entonces, empezando a formar la integral, por lo general uno coloca el teta en la parte más exterior, es decir, nos va a quedar 0 a 2pi. Luego, aquí puede variar, pero yo colocaría el fin, 0 a pi tercios. Y luego aquí de 0 a 1, porque va a ser fácil de trabajar. Y esto nos dice que va a ser rho. Y no hay que olvidar el jacobiano, que el jacobiano en esféricas es rho cuadrado por seno de phi. Y aquí ya dependiendo de rho, hay de rho, de phi y de teta. Entonces, pasando a integrar esto, escribimos aquí, va a ser a pi tercios. No, acá lo voy a integrar al tiro. Sí, sí lo voy a integrar al tiro. Porque nos va a quedar rho al cubo, que integrándolo me quedaría rho partido en 4. Y el seno de phi se mantiene como constante, que va de 0 a 1. De la parte de acá y evalúo. Y acá voy a obtener, o sea, si evalúo el 1, me va a quedar un cuarto, que al final es una constante, entonces la puedo sacar de la integral. Me va a ir de 0 a 2pi, de 0 a pi tercios, de seno de phi, de phi de teta. Y bueno, si yo integro el seno de phi, voy a tener menos coseno de phi, menos coseno de phi, evaluado de 0 a pi tercios. Que si lo evalúo en pi tercios, voy a obtener menos un medio. Y acá voy a obtener más 1. Sí. Y acá me quedaría dependiendo de la otra integral. Ya. Un medio menos un medio, o sea, 1 menos un medio es un medio, entonces me va a quedar 1 partido en 4 por un medio, por la integral de 2pi de 0 de 1 de teta, que al final esto va a ser simplemente 2pi. Entonces me va a quedar 4 por 2 por 2. Esto se me cancela y me va a quedar pi cuartos. ¿Se entiende? Me perdí en el menos Ya. coseno de phi. Ya, Ahí menos cuando coseno lo de phi. evaluaste en 0 y Ya voy pi a tercios. escribir la evaluación. Me va a quedar menos coseno de pi tercios. Y acá me vendría el menos de menos coseno de 0. ¿Ya? Disculpe, pero tengo una Ujú. duda. ¿Acaso son coordenadas esféricas porque el enunciado lo pedía? No, son esféricas porque tenemos una esfera. Apenas hay una esfera, la parametrización que les pidan o el cálculo de volumen que les pidan, háganlo con esférica. Y por lo general se restringe dependiendo de la otra superficie, pero se realizan las coordenadas esféricas. Y siguiendo la parte de acá, coseno de pi tercios es un medio. Ahí lo meto en la calculadora nomás. Bueno, y con el menos va a quedar menos 1. O sea, menos un medio. Y este menos con este menos me va a quedar más, y coseno de 0 es 1. Entonces ahí te vas a obtener los medios. Y bueno, es un medio, lo puedes sacar ahí y te va a quedar la integral de 2, o sea, de teta a 2pi. Y queda así. Vale, Hola, perfecto. Una consulta, ¿podría hacer una como recapitulación rápido de como los pasos que hay que hacer? Ya. Vale, muchas gracias. En este ejercicio piden, calcule la integral de volumen, ya, hacer una integral de volumen. Te dicen la esfera y acotada por otra superficie. Entonces, lo primero es que uno grafica, tienen que saberse la superficie, sí o sí, aunque no sepa muy bien cómo están, pero por último para darse una idea. Entonces, de por sí ya sabemos que hay una esfera, entonces si hay esfera, hay que decir ya, esto lo tenemos que pasar a coordenadas esféricas, sí o sí.
Lo siguiente es que tenemos que conocer la intersección, ¿ya? Y esa intersección es simplemente reemplazar una ecuación en la otra. Por lo general, una de las ecuaciones siempre queda igualada como a algún término que contiene la otra. Entonces, en este caso es el x cuadrado más y cuadrado, que es justo 3z cuadrado, entonces se reemplaza aquí. Y gracias a eso uno puede conocer el z. Y la gracia es que cuando uno aplica coordenadas esféricas, ya sean parametrizaciones o simplemente la coordenada, al tiro uno puede reemplazar y conocer z, porque z es el rho coseno de phi. Entonces, por lo general, siempre te va a quedar como dependiendo del phi. Em, y bueno, para conocer como en qué valores se mueve teta, se hace más que nada viéndolo gráficamente. Por lo general siempre es hasta 2pi, pero podría ocurrir que sea hasta pi nomás, es decir, que le den solamente aquí. Y phi es más complejo, porque phi se saca reemplazando una en la otra. Es decir, uno agarra yo les recomiendo reemplazar todo. Toman la ecuación de la esfera y aplican las coordenadas esféricas y ahí van a obtener una igualdad. Que en este caso, por ejemplo, fue que el ρ era igual a 1. Entonces ahí ya sabemos entre qué valores se mueve ρ. Y luego es simplemente ir reemplazando. Lo mismo ocurre con la otra. Y así. Vale, vale, muchas gracias. Y ya después lo otro es cambiarlo de acá y no se olviden del Jacobino. Y Tengo una eso. pregunta. ¿Sí? ¿Ese orden de integración siempre es el que va a ser más cómodo para trabajar en esférica? Puede ocurrir que no, pero la verdad es que sí. Es como el más común hacerlo respecto a ρ, luego phi y luego teta. El teta por lo general siempre queda al final, Ya, pero sí, les recomiendo ese orden. gracias. Eh, y eso. Voy a pasar al siguiente. Ah, ¿sí? Al, eh, no te entiendo. O sea, ahí. Dime. Ahí sí, Sí, ahí sí. ya, que hay veces que la función no se puede como reemplazar como el z una con la otra función. ¿Cachai? Esta de acá, ya. Sí, Eh, o sea, cómo se puede ver si es que se puede hacer o no? O em, es probarlo. Es que yo creo es probar nomás, pero por lo general, al menos si es que hay alguna esfera, siempre se va a poder reemplazar. Porque lo otro ya sería probar con cilíndrica, pero aún así es al final como, eh, por lo general siempre pasa. O sea, no conozco un caso en que no se podría. Podría ocurrir en parametrizaciones, por ejemplo, pero ahí te quedaría como una variable dependiendo de otra variable, que a su vez depende de otra variable y que sí puedes volver a reemplazar. Mm, Em, ujú. Vale, muchas gracias. Sí, ya. Voy a pasar al teorema de Green. Ah, este tiene un dibujo. Sí. Ya. Esperen, déjenme tomar agua. Mm. Bueno, haciendo una recapitulación rápida del teorema de Green, el teorema de Green dice que una integral de línea se puede escribir como una integral doble eh, de perdón, de q de x. Ya les voy a explicar qué es de q de x menos p de y. Bueno, en verdad esto vendría siendo como q derivado respecto a x y p derivado respecto a y. Em, se me, se me pegó. Ahí. Y vendría siendo una integral de y. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, miren, el teorema de Green se ocupa para pasar de una integral de líneas que por lo general equivalen como a casi áreas de alguna figura. Pero que al final no queremos el área, sino queremos como, queremos simplemente el cálculo de la integral de la línea. A ver, por ejemplo, si tengo un triangulito así, o si tengo, no sé, un semicírculo, por ejemplo, en este caso es como casi, es como un círculo con un hoyo.
acá, por ejemplo, si quisiéramos calcular la integral de línea haciendo la integral, tenemos que, por ejemplo, parametrizar esta curva. Y ahí sumar otra parametrización de esta curva y sumar otra parametrización de esta curva. Entonces, el teorema de Green lo que hace es facilitar ese cálculo tratando de asemejarlo a la ley. Por eso al final queda como una integral de ley. Y que por lo general uno va a utilizar después o polares o simplemente cartesianas o rectangulares, como quieran llamar. Estas son derivadas. Derivadas. Las rectangulares Ujú. y la de coordenadas Sí, son lo mismo. es lo mismo. Sí, es que nunca me acostumbré a decirle rectangulares, pero sí. Ahí está. Ya, ok. Lo siguiente es ver qué es Q y qué es P. Entonces, un campo vectorial, f de x, y, es igual a un p de x, y, un q de x, y. Entonces, básicamente, ya, la primera componente del campo corresponde a P y la segunda componente del campo corresponde a Q. Entonces, el siguiente paso es empezar a derivar. Voy a reescribir el campo rápidamente, que es Euler a la x más x cuadrado y más x cuadrado y, coma, ahí va, Euler a la y menos x cuadrado. Menos x. Era x y cuadrado. Ya. Entonces lo primero es conocer, vamos a hacer P de I primero. Ya. Entonces si derivamos parcialmente esto respecto a I, simplemente vamos a tener x cuadrado. Y ahora si derivo parcialmente Q respecto a X, voy a obtener menos Y cuadrado. Entonces, esto nos dice que primero tengo que hacer Q de X. Voy a escribirlo así, Q de X menos P de Y. Aquí de área. Entonces me va a quedar menos Y cuadrado menos X cuadrado de área. Nuevamente. Entonces la gracia es que puedo sacar el menos de ahí. Me va a quedar y cuadrado más x cuadrado. Ahora, lo siguiente es escribir el área que queremos conocer. En este caso es justo una semicircunferencia, entonces sabemos al tiro que hay que usar polares. Y si nos fijamos acá, si nos fijamos acá, el radio de esta cosa está yendo desde 2 hasta 5. ¿Ya? Y bueno, el ángulo θ está yendo desde 0 hasta pi. Lo que sí aquí quiero que noten algo. Si se fijan, en la parte de acá no hay línea. Es decir, y esto es algo que tienen que tener ojo, porque por ejemplo, al aplicar el teorema de Green, yo estoy calculando la integral de línea incluyendo la parte de aquí. ¿Ya? Y eso es importante, porque eso significa que después vamos a tener que restar esta integral de línea acá, porque básicamente el teorema de Green nos incluye toda esta parte de aquí. Así y así. Pero lo necesitamos sin la parte de acá. Eso no tiene que estar. Ya. Entonces, siguiendo el cálculo, sabemos que θ va a estar entre 0 y pi, y el radio va a ir de 2 a 5 dijimos. Y lo siguiente sería pasar la función que nos quedó, que fueron las derivadas del campo, a polares. Entonces nos va a quedar r cuadrado seno cuadrado de θ más r cuadrado coseno cuadrado de θ, aquí de r de θ. Ahí se me pegó. Ya está.
Entonces me va a quedar menos 0 aquí, de 2, de 5. Y acá se me había olvidado. Y por el jacobiano, ya, no tienen que olvidar el jacobiano. Jacobiano. Ya, entonces si yo factorizo, bueno, si yo factorizo en este caso, esto está multiplicando así. Si yo factorizo en este caso por r cuadrado, voy a tener r cuadrado, paréntesis, seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta, que eso es 1. Entonces me va a quedar directamente r cuadrado por r. Y aquí de r de teta. Entonces si integro esto al tiro, me va a quedar, ya, me va a quedar integral de 0 a pi de r cubo, o sea, r a la cuarta, porque ya estoy integrando, esto es un r cubo, partido en 4, evaluado de 2 a 5. Entonces me va a quedar 5 a la cuarta, partido en 4, menos 2 a la cuarta, partido en 4. Sí. Y bueno, por la integral de 0 a pi de teta, que al final esto va a ser simplemente pi. Y bueno, esta resta de acá se las voy a dar al tiro porque la tengo anotada. Y es 609 partido en 4. Y ahora como integramos justamente el pi, nos queda por pi. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Le falta el menos o no? ¿Qué cosa? ¿El signo menos de afuera o dónde se fue eso? Todo caso, sí. Estaba por aquí. Hola, yo Eh, tengo una duda con el tema de los Ujú. sentidos, como en la Ya, figura. sí, se me fue pasarlo al principio. Ya, voy a hacer un paréntesis acá abajo. Sentidos. Ya. Eh, el teorema de Green, o en verdad cualquier integral de línea, se va a cumplir de la siguiente manera. Es decir, va a ser positivo. Esta vez, como lo explico ya. F de la curva de dr es igual a la integral de ya, de q de x menos p de y de ahí. Ahora, el tema, déjame ver. ¿Cómo te lo dan acá? Ya. Acá, si se dan cuenta, estamos yendo en sentido antihorario. ¿Ya? Eh, Sentido antihorario. Ya. Antihorario es lo mismo que una orientación positiva. Orientación positiva. Positiva. Eso quiere decir que el teorema va a quedar acá como positivo. Ya. Ahora, si fuese horario, o les dicen orientación negativa, orientación, y lo voy a poner en otro color, negativa, significa que va a quedar con un menos aquí. Entonces, que justamente lo que no pasa acá, porque estamos yendo en sentido antihorario, entonces se va a cumplir que va a ser positiva la igualdad. Ahora, si fuese en sentido horario, o les dicen que tiene una orientación negativa, es porque hay que agregarles este menos aquí. ¿Sí? Sí, yo caché. Tengo una Ya. pregunta sin el ejercicio. Ujú. Sí. No caché, o sea, me perdí en la parte que integraste la integral de 0 a pi. No, me perdí. ¿Qué Ya. usaste ahí nomás? Fundamental. Sí, es que mira, o sea, tienes la integral de 0 a pi de 1 de teta, ¿ya? Y la Solo el teorema integral, fundamental del cálculo, sí, ¿no? sí, son de las integrales simples. Entonces, la integral de 1 es lo mismo que tener la misma variable. Entonces, o sea, si integro 1, obtengo teta. Entonces, voy a quedar teta hablando de 0 a pi, que al final es simplemente pi. Y por eso aparece ahí. Ya, perfecto. Entonces simplemente le agrego el pi.
Sí, si tú integrabas uno, obtienes la variable respecto a la cual estás integrando. Vale, gracias. Ya. Ok. Lo siguiente, como les había dicho antes, es que este valor de acá nos está entregando toda la integral de línea de esta figura de acá. Entonces tenemos que parametrizar esta recta que está acá porque no está incluida en la figura que nos están dando. Siempre tengan cuidado con eso, como si necesitan esa línea o no. Porque si no van a tener que hallar una parametrización y básicamente calcular la integral de línea de ese pedacito. Que ya, si yo hago muy prácticamente esto va de 2 a 5. Y yo quiero conocer la integral de línea de la parte de acá. Y a esto le vamos a llamar así. Gamma. Entonces, si quiero conocer la integral de línea de gamma de f de r, es lo mismo que ya, los límites de la parametrización que yo encuentre por el campo vectorial evaluado en la parametrización que yo encuentre, producto punto, la derivada de la parametrización. Y aquí, o sea, tenemos que hallar la parametrización. Acá. Entonces, analicemos los puntos. Sabemos que el punto de acá es 2,0 y que luego llega a 5,2. Entonces, una parametrización simple vendría siendo t,0, ¿ya? Y con t que iría entre 2 y 5. Que si yo reemplazo el 2 me va a dar justo este punto acá, si reemplazo el 5 voy a obtener justo el punto de allá. Entonces, sí, ya, entonces tengo que la parametrización es t,0 y voy a derivarlo al tiro porque luego lo voy a utilizar. Va a ser 1,0. Entonces, si yo reemplazo aquí arriba, me va a quedar que va a ir de 2 a 5. Y ahora tengo que evaluar esta parametrización en el campo que a mí me habían dado del ejercicio. Y el campo es terrible. Ya, voy a copiarlo. Entonces, lo voy a dejar de hecho aquí abajo. Ya. Entonces, la parametrización la evalúo en el campo. Entonces, primero voy a tener que Euler me va a quedar elevado a t más, bueno, voy a ponerlo, pero me va a dar 0. Me va a quedar t cuadrado por 0, coma, Euler elevado a 0 menos t por 0 cuadrado. Y aquí hay que hacer el producto punto de la derivada de la parametrización, que es 1,0 y todo eso por dt. Entonces acá voy a obtener que va a ser 2 a 5 de Euler a la t, Euler elevado a 0 es 1, producto punto por 1,0. Y bueno, al hacer producto punto acá, voy a obtener que va a ser simplemente Euler de t, porque voy a estar Euler de t por 1 más 1 por 0, que es 0. Entonces me va a quedar así. Y esto va a ser, esto va a ser Euler a la t evaluado en 2 a 5, que va a ser Euler a la 5 menos Euler elevado a la 2. Y esto al final da valor de básicamente gamma, o mejor dicho, la integral de línea de gamma. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que me quedó este menos, pero está bien. Eh, mm, sí, está bien. Ya. Que básicamente, al final, como queremos el valor de la parte sin la parte azul, nos va a quedar que esa integral de línea, que no sé, si quieren, miren, vamos a ponerlo en color aquí. Vamos a poner rosa. Vamos a hacer que esta parte de acá
eh, que esa parte de ahí se va a llamar la integral de línea de omega de f de r, que al final es la que queremos conocer según el enunciado. Entonces la integral de línea de omega de f de r va a ser igual a la integral de la curva que le habíamos puesto de f de r menos la... ¿dónde está esta? Le llamo omega, menos la integral de línea de omega de f de r, que esto de acá me dio menos 609 pi partido en 4, menos el valor de acá, que fue Euler 5, menos Euler cuadrado. Y quedaría así. Ahí si quieren suman ese y dejan restando y así. Y estaría. ¿Se entiende? ¿Qué estaríamos calculando con eso? ¿Qué cosa? ¿Qué estaríamos calculando con eso? Ya, es que estás calculando la integral de línea de la figura de acá, que es la que te dan. A ti te dan esta figura. Ya ahí te dicen calcule la integral de línea de eso. Pero el tema es que esa integral de línea es solamente, o sea, esa integral de línea no incluye esta parte de acá. Aquí, bueno, la dejé tachada, pero acá no tenía nada. El tema es que el teorema de Green, tú calculas la integral de línea de toda esta figura, incluyendo la parte de acá. Entonces, por eso también tenemos que encontrar otra parametrización para esta parte que no la incluye el ejercicio y restársela. Disculpa que no se ve tu puntero. Pero me tenés que haber dicho eso. ¿Se ve ahí? Ahí sí, ahí sí. Ya, sí. Gracias. Ya. Es que de repente como que desaparece. Ya. Ya, entonces, el ejercicio dan esta figura y te piden calcular la integral de línea de la parte que está en rosa. ¿Ya? Es decir, no incluye la parte de acá. Ahora, el tema es que cuando tú aplicas el teorema de Green, a ti te va a dar la integral de línea, es decir, el borde de toda la figura que tú estás calculando. Si te dan un triángulo, estáis sacando el borde de todo el triángulo, por decirlo así, y si es no sé, un semicírculo, también estáis haciendo lo mismo. En este caso sería así, como la mitad del lado. Entonces, por eso, como no incluye la parte de acá, tú tienes que hallar una parametrización de ese borde y restársela al valor que tú halles a través del teorema de Green. Por eso al final se hace esa resta y hay que hacer como el paso extra. ¿Sí? Muchas gracias. Ya. Yo tengo una Sí. duda en el paso Sí. extra que hiciste, no lo entendí. O sea, no sé si fue el paso extra en verdad, pero fue cuando solucionaste la segunda integral, la que va de ahí, AB, F de R de T. Esta de aquí. Sí, ahí ¿Ya? me perdí. No caché por qué hiciste eso. Ya. O sea, acá, ¿entendiste al menos por qué tuvimos que parametrizar aquí? Sí, perfecto. Ya. Acá, o sea, una vez o sea, primero ya, la restamos porque no la está incluyendo. Entonces, primero tenemos que hallar la parametrización. Para eso nos fijamos en los puntos, que acá tendría estando de 2 a 0, o sea, 2,0 a 5,0, que al final una parametrización simple que cumple eso es t,0. Y justo ese t iría de 2,5. Entonces acá tenemos que al final calcular la integral de línea de parametrizando esta recta de aquí, este pedacito de acá, que al final está dado o sea, por definición es una integral de línea, que es eh, el valor inicial de la parametrización hasta el valor final de la parametrización, o sea, del campo vectorial evaluado en la parametrización, por la derivada de la parametrización. Entonces ahí, bueno, obtuvimos la parametrización a través de los puntos, la derivamos eh, y después simplemente evaluamos la parametrización en el campo y acá también. Y así obtienes al menos el primer componente del producto punto y la segunda es la derivada de la parametrización. Y ahí es calcular la integral. ¿Se entiende más? Sí, perfecto, ya caché. Gracias. Ya. Eh, ya.
paso aquí. ¿El resultado final cuál sería entonces? Sería... Sería la resta de la, o sea, sería la primera restando la segunda. Vale, gracias. Y ya, esto también es más feo. Ya. Ya. En este nos dicen, ya, considere este campo y sea S la superficie definida como la porción de la semiesfera contenida dentro del cilindro x cuadrado más y más, o sea, x cuadrado más y cuadrado igual. Entonces, lo primero que hacemos nuevamente, bueno, y nos piden calcular la integral de línea sobre la curva C. Entonces, lo primero que uno hace es graficar qué está pasando aquí. Entonces, tenemos una esfera que tiene radio 2. ¿Qué va a decir? ¿Cómo así? Y ahora el tema es que es para los z mayor o igual a 0, entonces al final en verdad es una semisfera. Tenemos una semisfera así y tenemos un cilindro que tiene radio 1. Voy a poner uno ahí. Y lo voy a poner con otro color. Entonces, tenemos un cilindro que tiene radio 1 y que está yendo así, hacia el infinito. Ya. Y al final, este cilindro se intersecta con la semisfera en una curva. Más o menos como una curva algo más. Entonces, acá nos piden calcular la integral de línea de f, o sea, sobre la curva C. Además, explicitando la orientación escogida para la curva. Ya. Es decir, acá vamos a tener que... Ya, lo primero es que si nos están pidiendo una integral de línea, tenemos que es la integral simple, entonces va a ser una integral de curva, de R, y anotamos la definición, que es de A a B, de F, o sea, del campo vectorial, evaluar la parametrización que encontremos, en producto punto, la derivada de la parametrización. Ya. Lo siguiente acá es ver cómo se restringen, o sea, es decir, ver en qué z se intersectan ambos. Entonces, voy a poner aquí, ver en qué z se intersecta. Intersecta. Entonces, bueno, tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Y tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces lo que me sale más conveniente es de nuevo, agarro esta parte de aquí, que sé que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces acá tengo ajustes, así que va a quedar, lo reemplazo ahí. Entonces me va a quedar 1 más z cuadrado es igual a 4. Paso restando el 1, me queda 3 y me va a quedar z. Bueno, y aquí, bueno, z cuadrado. Se le aplico la raíz y me va a quedar raíz de 3. No tomo el negativo porque de nuevo solamente me interesa la parte de los positivos. Entonces, al menos lo primero es que ya sé cómo se están intersectando. Ahora lo siguiente es hallar la parametrización. Ya. En este caso nos interesa conocer cómo es la curva que está acá. Entonces, si empezamos, o sea, piensen que esa parametrización tiene que depender de una variable. Y, o sea, si tengo un círculo, lo más cómodo que puedo hacer es hacer que sea una parametrización que dependa de un ángulo. Porque así va a barrer o sea, puedo escribir el x dependiendo de un ángulo y el seno dependiendo de o sea, y el y dependiendo de un ángulo. Entonces, la parametrización más simple para el círculo, básicamente, va a ser r de t es igual a coseno de t, seno de t. Bueno, aquí me falta un paréntesis. Seno de t. Y ahora la gracia es que ahora yo sé en qué z se está intersectando, así que puedo escribir también el z, que va a ser raíz de t. Y lo dejo así porque al final es constante.
Y acá tendría que decir también que te está yendo de 0 a 2. Entonces, lo siguiente que voy a hacer va a ser derivarlo. Voy a tener menos seno de t. Voy a tener coseno de t. Y voy a tener 0. Disculpa la consulta. ¿Sí? Cuando hago la parametrización de la circunferencia, ¿es como el Ujú. radio por la cosa? ¿No? Sí, sí. Y como justo estamos viendo, bueno, en este caso nos interesa la curva que está aquí, entonces el radio del cilindro es 1. Ah, Entonces, ya. por eso. Vale, Sí. gracias. Y así. Y ya. Ah, bueno. Lo siguiente, miro, ya, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que evaluar la parametrización en el campo. Y el campo es x más y, y, x. Lo voy a anotar aquí abajo. Campo es igual a x más y, y, x. Ya. Entonces, y voy a escribir al tiro la integral. Sabemos que estamos yendo de 0 a 2pi, entonces voy a escribir 0 a 2pi. Y ahora tengo que evaluar la parametrización en el campo. Entonces, lo primero necesito evaluar el x, que es coseno de t. Entonces voy a tener coseno de t más el y, que es seno de t, más seno de t, coma, el y, seno de t, coma, la x, que es coseno de t, coseno de t. Ahora le hago producto punto de la parametrización, o sea, la derivada de la parametrización, que es menos seno de t, se me pegó, ya, ahí, coseno de t, coma 0. Entonces, si hago el producto punto, eh, ya empiezo a multiplicar. Primero voy a tener menos coseno de t por seno de t, lo voy a escribir sin paréntesis, coseno de t por seno de t, menos seno de t cuadrado, y ahora tengo que sumar la siguiente, por esto es el producto punto, de seno de t por coseno de t. Seno de t, coseno de t, eh, y bueno, coseno de t por 0 es 0, entonces me va a quedar más 0, y acá todo dependiendo de t. Entonces, aquí me va a quedar un bonito menos seno de t cuadrado, porque este se me va a cancelar con eso. Y todo esto dependiendo de t. Entonces puedo sacar este menos y voy a tener el seno cuadrado de t, que acá tengo que aplicar una identidad trigonométrica que va a ser menos 0, que va a ser 1 menos coseno de 2t partiendo. Es una identidad trigonométrica, simplemente. Y eso, no hay más magia. Saco el 2 de la integral y me va a quedar 1 menos coseno de 2t. Dependiendo del t, aquí me lo comí. Y ahora simplemente tengo que integrar. Entonces, si integro un 1, voy a obtener la misma constante. Entonces me va a quedar, o sea, la misma variable. Entonces me va a quedar t. Acá, y ahora tengo que integrar el coseno de 2t. Acá si se fijan, no es como coseno de t, pero, o sea, si quieren pueden hacer la sustitución, pero al final lo único que va a variar es que voy a obtener, ya, si yo integro el coseno, o sea, la integral de coseno es seno, ¿ya? Entonces me voy a quedar con lo mismo de adentro, pero el tema es que este 2 que está acá multiplicando la variable con respecto a la cual estoy integrando, baja. Eh, y bueno, esto habría que evaluarlo ahora de 0 a 2pi. Y me va a quedar menos un medio. Y acá me va a quedar 2pi. Y acá noten que pasa lo siguiente. Ya.
tengo el 2pi acá que sale de este, y acá me va a quedar menos seno de 2 por 2pi, pero al final cualquier múltiplo, o sea, cualquier múltiplo de pi evaluado en el seno se va a ir a 0. Entonces, esta parte de acá me va a ir a 0. Ahora, si yo, cuando yo hago la parte del 0, si yo evalúo t en 0 me da 0, y acá de nuevo voy a tener seno de 0 que va a ser 0. Entonces, toda esta parte de acá al final se me va a ir a 0. Y por eso simplemente queda aquí 2pi, que al final se van a simplificar y me va a quedar menos pi. ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, se No, entiende. no se entiende, o sea, ¿Qué cosa? no, simplemente estoy muy enredado, eso es todo. Sí, pero acá es ¿Disculpa? pura integración. Disculpa. ¿Sí? ¿Podrías repetir la parte de la parametrización, por favor? Sí. Eh, ¿Hago como la recapitulación? Sí, mejor. Ya. Nos piden calcular la integral de línea de la curva C. Entonces, lo primero que uno hace, grafico la figura y veo qué me están pidiendo. Y al final me doy cuenta que me están pidiendo como la curva que está acá, pero necesito conocer en qué, al final, en qué z se intersecta. Entonces, primero grafico para ver más o menos qué curvas tengo que analizar. Y luego lo siguiente es ver en qué curvas, en qué z se intersectan. Entonces, de acá es, y me va a quedar que puedo reemplazar una de las ecuaciones en la otra. De ahí reemplazando, pude saber en cuál se estaba intersectando y era z igual a raíz de 3. Entonces, lo siguiente es parametrizar. Si se dan cuenta, la parametrización siempre, bueno, hay parametrizaciones que no, pero que venían siendo las de superficie, pero esta es una integral de curva, de línea. Entonces, o sea, esas integrales de línea siempre quedan dependiendo de solo una variable, ¿ya? Eso es lo primero, porque a veces como que quedan dobles integrales y así, para que no se enreden con eso. Entonces, ¿qué variable? O sea, si yo tengo que hacer algo que, fíjense acá, es solamente un círculo. Entonces, si yo tengo que hacer algo que tenga que ir barriendo los X, que tenga que ir barriendo los Y, lo más conveniente es hacer algo que incluya el ángulo, ¿ya? Y como estamos viendo justo acá en la parte del cilindro, eh, al final la parametrización más simple de un círculo es R, o sea, es decir, el radio por el coseno, el radio por el seno, y luego ver en qué z están. Y acá se da justo ese caso, que es coseno de t, porque el radio al final es 1, que es el del radio del cilindro, coseno de t, seno de t, coma, el z en el que se intersectaban, es decir, la altura, que es esta de acá. Y luego lo siguiente es simplemente ya acá derivarlo, porque lo necesitamos para la definición, y hacer que, bueno, que teta vaya de 0 a 2pi, y acá es, lo siguiente es evaluar o sea, evaluar el campo en la parametrización. Entonces aquí evalué coseno de t más seno de t, que sale en la parte de acá. Luego acá seno de t en i, aquí. Y en la tercera componente es x, entonces va a ser coseno de t acá. Y acá es o sea, acá es producto punto de la derivada de la parametrización y aquí ya simplemente desarrolla. Súper. Ya. Gracias. Ya. ¿Algo más o paso al siguiente? Ya, paso al siguiente. Eh, Me da la... ¿Cuánto tiempo queda? Porque no sé si alcancemos a verlo todo. Quedan dos. En este no se asusten, dice calcular el flujo del campo vectorial con algo del rotor, pero no es lo que nos interesa, simplemente vamos a calcular la integral de línea de esa figura que está ahí. Ya, les voy a dejar elegir a ustedes y el otro se los dejo desarrollar en la pauta para el siguiente. ¿Quieren hacer otra integral de línea que tiene que ver con parametrización o quieren hacer una con teorema de Green?
Yo prefiero uno con parametrización. Igual. Pero da lo mismo. Ya, pero igual lo voy a dejar desarrollado, solo que no va a tener como explicación. O sea, igual cualquier cosa me preguntan, sí va a tener, pero no video, me refiero a eso. Ya. De nuevo se me pegó esto. Genial. A ver. Mm, mm, ya. Necesito. Déjame tomar agua. Mm. Aquí te dicen sea F, es decir, nos pasan un campo vectorial y nos dicen S la superficie tanto, con Z mayor a 5. Y considerado con normal exterior, y luego dicen calcular el flujo del campo. Ya, eso, olvídense de esa parte, no lo vamos a hacer. Acá simplemente vamos a hacer que el ejercicio sea calcular la integral de línea de la curva frontera a la superficie. Que de hecho, o sea, la gracia de este teorema, o sea, de que acá te pidan el rotor es que tú puedes usar teorema de Stokes y al final puedes calcular esto a través ya sea del cálculo del rotor o a través simplemente de la integral de línea. Se puede hacer de las dos maneras, pero en este caso lo vamos a hacer a través de la integral de línea. ¿Qué es lo que Entonces, qué es lo que no vamos a ocupar entonces? esto del rotor del teorema de Stokes, porque lo voy a anotar rápido, pero el teorema de Stokes dice que el rotor del campo vectorial es igual a la integral de línea. Pero el teorema de Stokes no entraba. No entra, pero al final, o sea, la gracia de estos ejercicios es que tú puedes hacer el cálculo de esa integral de línea a través del rotor o puedes hacer el cálculo de la integral de línea simplemente a través de la definición. Entonces, esto vamos a hacer. Vale, perfecto. Esa es la gracia, que al final como que les dan opciones para calcularlo, pero al final simplemente vamos a hacer la típica definición. Ya, entonces voy a anotar rápido el campo. Igual 0,2i menos 2x, menos 1 menos 2. Ya. Ahora lo siguiente, o sea, lo primero es siempre hacer el dibujito. Así que veamos qué es esto. Tengo que z es igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Siempre me salen al menos a mí más cómodo dejarlos como estos positivos y así saber más o menos cómo está el z. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, si no tuviese el 9 y este fuese positivo, tendría simplemente un paraboloide. Ahora, como el z está negativo, significa que tengo un paraboloide invertido y que además tiene un vértice en el 9. Entonces, haciendo un dibujito así, voy a poner el 9 aquí, tengo un paraboloide invertido que va así. Y ahora fíjense que también nos dicen que z tiene que ser mayor o igual a 5. Z es mayor o igual a 5. Esa información es siempre importante, a ver, porque al final esa restricción nos indica como a qué altura nosotros vamos a parametrizar. Ya, entonces haciendo este lindo paraboloide, me va a quedar 10 minutos. esta parte de aquí, como a una altura 5. Ya, entonces, ok, me piden la integral de línea. Aplicamos la definición. Que al final me piden la integral de línea de la curva frontera, es decir, la curva que está aquí. ¿Ya? Ya, entonces haciendo la definición, me va a quedar los límites de la parametrización, del campo, evaluar la parametrización, producto punto, la derivada de la parametrización. Se me pegó ahí. Entonces, lo siguiente es hallar la parametrización. Ahora, si se dan cuenta, esto también de manera muy linda es un círculo. Pero este círculo, o sea, acá necesitamos conocer el radio de ese círculo. Y sabemos que justo la altura, o sea, la altura ahí es z igual a 5. Entonces, vamos, uno lo que hace es reemplazar la restricción.
restriction z igual a 5. Entonces, si yo reemplazo eso, voy a tener x cuadrado más y cuadrado es igual a 9 menos 5. Es decir, me va a quedar un círculo de radio 2. ¿Ya? Entonces, ya sé que este es un círculo de radio 2. Y haciendo muy similar al ejercicio anterior, necesito encontrar una parametrización que barra a la x y a la y. Que lo más fácil, y además en forma de círculo, entonces lo más fácil es de nuevo hacerlo con o sea, que barra el ángulo. Entonces, la parametrización del círculo va a ser el radio, en el caso de la x el radio por coseno, y el radio es 2, así que va a ser 2 coseno de t, va a ser 2 seno de t. Y ahora, en el caso de la altura, recuerden que va a ser justo cuando z es igual a 5, así que va a ser 5. Y aquí tenemos que derivarlo. Me va a quedar menos 2 seno de t, 2 coseno de t, 0. Entonces sigo reemplazando en la definición, que sabemos que va a ir de 0 a 2 pi t. Entonces me va a quedar acá. Y lo siguiente es que tengo que evaluar la parametrización nuevamente en el campo. Y el campo me lo va a llevar. ¿Por qué voy a ir? Claudia, ¿dónde sacaste que z era igual a 5? Me perdí ahí. Ya, de nuevo. Aquí. Lo primero es graficar. Entonces, sabemos que esto es un paraboloide invertido. Y acá además te dicen que z tiene que ser mayor o igual a 5. Es decir, que es un paraboloide que se corta en el 5, ¿ya? Y nos están pidiendo calcular la integral de línea de la curva frontera a la superficie. Es decir, la frontera, o donde se termina la superficie, es la parte de acá. ¿Ya? Entonces va a ser la integral de línea de este circulito de ahí, por decirlo así, de la tapa. Siempre fíjense como en la tapa de la figura. Entonces, ya, ok. Sabemos que la restricción básicamente es z igual a 5. Entonces tenemos que conocer el radio de ese círculo a esa altura. Entonces lo único que, lo único que uno hace es reemplazar esa restricción en la ecuación, que al final obtienes que el radio es es igual a 2. Y ahí uno empieza a parametrizar. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Ya. Em, Yo y también ya. tenía una duda, Ujú. que para la parametrización, cuando es de círculos o de elipses, siempre la misma. O sea, siempre va a ser, por ejemplo, en este Sí, caso, era el do, que era el radio por el sí, coseno de t, el otro, siempre lo mismo. sí, Cuando, es en este siempre lo caso, de mismo. esta circunstancia. Vale. Sí, sí, por lo general siempre les van a dar parametrizaciones como de un círculo. Sí, porque hacer otra cosa sería muy desgraciado, la verdad. Pero, pero sí. Vale. O sea, lo otro, ya, o sea, lo más complejo que les podrían poner serían como algunos de la tutoría 11, que, por ejemplo, pero ahí ya era como calcular integrales de superficie, pero ahí, por ejemplo, habían unas esferas, entonces las esferas, bueno, las integrales de superficie igual no son exactamente iguales. Entonces ahí uno parametriza como x, y o phi, teta o rho, teta, depende de la figura en sí, o sea, de la superficie en sí. Entonces, por ejemplo, ocurrió con las esferas que quedaba como una parametrización dependiendo de dos variables, que era phi y teta. Pero en estos casos así, no ocurre eso. O sea, si les piden integral de línea, es simplemente de una variable nomás que está barriendo como toda la curva. Entonces, por eso simplemente quedan cosas más simples como círculo. Vale, muchas gracias. Sí. Ya. Entonces, evaluamos esto. Ya. Tenemos que evaluar la parametrización en el campo. Así que la primera componente es 0. Luego voy a tener 2. Y la componente y, que es 2 seno de t. Menos 2. Y la x, que es 2 coseno de t.
Ay, acá le puse el paréntesis. Coma menos 1 menos 2 seno de t. 2 seno de t. Y otro paréntesis aquí. Ahora, producto punto de la derivada de la parametrización, que es menos 2 seno de t. 2 coseno de t. Qué horrible. No puede ser, de nuevo le puse paréntesis. Y coma 0. Esto de t. Ya. Entonces, aquí esto está bien feo, pero esperemos que se nos vayan cosas. Ya, acá tengo un 0. Entonces, si hago producto punto, la primera se me va a ir así. Ya, voy a poner 0 más. Luego voy a tener esta parte de acá multiplicada por 2 coseno de t. Eso no se me va a ir, pero esto de acá sí se me va a ir porque va a estar multiplicado por el 0. Entonces, voy a escribir esto un poquito mejor. Me va a quedar 4 seno de t menos 4 coseno de t. Sí. Por 2 coseno de t. Y aquí más 0. Esto depende ahorita. Se me queda 0 a 2 pi. Me va a quedar 8 seno de t coseno de t menos 8 coseno cuadrado de t. Ya, puedo sacar el 8. Me va a quedar 0,2 pi de seno de t coseno. ¿Por qué le pongo el paréntesis ahora ya? Coseno de t. Y acá, bueno, tengo un coseno cuadrado. Entonces acá voy a tener que aplicar identidad trigonométrica de nuevo. Así que lo que voy a hacer es poner un paréntesis grande para simplemente separar simplemente separar las integrales. Entonces me va a quedar menos coseno cuadrado de t. Aquí 0,2 pi, aquí 2. Ya. En el caso de la primera, puedo hacer sustitución. Sustituyo el seno. Entonces, si derivo el seno, tengo coseno. Y acá al hacer sustitución también tengo que cambiar los límites. Entonces, ok, seno de 0, o sea, ya, si t vale 0, el seno de 0 es 0. Entonces, voy a obtener que el límite inferior va a ser 0. Y luego, si seno vale 2 pi, me va a dar de nuevo que es 0. Entonces, si se dan cuenta, voy a tener una integral que va de 0 a 0 de seno de, perdón, de u, de u de u. Entonces, que al final esto es 0. Es simplemente 0. Ya, eso sería el cálculo de la primera integral. De hecho, si quieren le vamos a poner, vamos a llamarla a. Entonces, a es igual a 0. Entonces, ahora vamos a llamar esta partecita b. Y vamos a calcular, de nuevo se me olvidó. Y vamos a calcular b, que es menos de 0 a 2 pi de coseno de 2t. Ya. Por identidad trigonométrica me va a quedar que esto va a ser 1 más coseno de 2t partido en t. Perdón, no partido en t, partido en 2. Ya, partido en 2. Y aquí respecto a. Entonces puedo sacar puedo sacar el 2. Me va a quedar menos un medio de 0 a 2 pi de 1 más coseno de 2t. Y aquí también va a pasar algo bonito, porque ya, porque fíjense, si yo integro la parte de acá, voy a tener simplemente t, porque estoy integrando 1. Y si yo integro el coseno, voy a tener seno de 2t partido en 2. Acá si quieren hacer la sustitución, pero al final esto es como bastante directo.
Ahora el tema es que, por ejemplo, voy a terminar, o sea, voy a tener que evaluar este seno en 0 y 2pi, pero al final en 0 y 2pi siempre esta parte se me va a ir a 0. Siempre. Cuando yo evalúo de 0 a 2pi. Entonces al final el único valor que voy a terminar evaluando va a ser t, que va a ser simplemente 2pi. Entonces me va a quedar menos, ahí, menos 1/2 por 2pi. Y me va a quedar menos pi. Y ahora recordemos que esto estaba metido. ¿Dónde está? Que esto estaba multiplicándose por 8. Entonces me va a quedar. Yo tenía este 8 que estaba sumando a más b, pero el tema es que a dio 0 y b dio menos pi. Entonces me va a quedar que todo esto vale menos 8. Y esto vendría siendo la integral de la curva. O sea, la integral del lema de la curva frontera. ¿No quedaría positivo ¿Qué cosa? el 8pi? O sea, ¿no quedaría positivo? No, Porque el A y el B se están restando. no, o sea, sí, se están restando, pero fíjate acá agarré incluyendo el menos, Ah, por ya. eso. Ya, súper. Ujú. Ya está. Claudia, tengo dos preguntas. Sí, dime. La primera, ¿cómo sacaste el RDT? El RD, la parametrización, ya, Sí. ya, de nuevo. Piensa que te van a hacer parametrizar un círculo, ¿ya? Tú estás parametrizando esta curva de aquí, que es un círculo. Entonces, lo primero es conocer cuál es el radio de ese círculo, ¿ya? Si tú reemplazas la restricción en la ecuación del paraboloide, te va a quedar que el radio es 2. Y lo siguiente es que tú tienes que pensar que esta parametrización tiene que depender de solo una variable. Y la forma más fácil de escribir un círculo que depende de solo una variable es hacer variar el ángulo, ¿ya? Entonces, si te fijas, ese ángulo está barriendo en 360, es decir, está yendo de 0 a 2pi. Y ahora, para escribir la parametrización, es como, piensa que tienes que parametrizar este círculo. Entonces, te va a quedar No sé el si estoy radio. apuntando a algo porque no se ve Sí. nada. De nuevo, ahí, ¿se ve? Sí, ahí sí, ahí sí. Ya. Entonces, tienes que parametrizar ese círculo, ¿ya? Em, y al final, la parametrización más simple de un círculo, si tiene que variar solamente una variable, tiene que ser R por el coseno del ángulo, que en este caso le llamé el ángulo T porque es por conveniencia nomás. O sea, porque me gusta llamarle T. Coma el radio por el seno de t, coma la altura a la cual se está haciendo este círculo, que es 5, y que también te la da la restricción. Y eso. Luego es derivar y aplicar la definición. Ya, ok, perfecto. Lo otro sí, no sé, cuando hiciste sustitución, ¿por qué la integral te dio de 0 a 0? Ya, cuando uno hace sustitución también tiene que cambiar los límites, ¿no es cierto? O sea, tú también puedes cambiarlos luego, pero te quedaría como, o sea, tú integrarías el u y luego ese u se tendría que reemplazar en estos límites de acá. Pero a mí la verdad siempre me ha salido más cómodo reemplazar directamente, o sea, encuentro la sustitución que quiero hacer y reemplazo directamente los límites para así simplemente evaluarlos directamente en el u. Entonces, si yo reemplazo en el límite inferior, t es igual a 0. Entonces, si yo reemplazo 0, me va a quedar seno de 0. Y seno de 0 es 0. ¿Ya? Entonces, el límite inferior de esto, o sea, de la nueva integral, va a empezar del 0 también. Luego tengo que reemplazar seno de 2pi, que vendría siendo el límite superior. Entonces, y seno de 2pi es 0. Entonces te queda una integral de 0 a 0 que al final es 0. Vale, gracias.
¿Alguien más? ¿O estaríamos? Yo tengo una pregunta, Mm, pero no de la materia. Dime. ¿Dónde puedo encontrar todo esto, las tutorías y los videos? Está todo en el link de, ¿cómo se llama? Del grupo de WhatsApp. O sea, ahí no tengo la pauta, pero puedo reenviar todas las pautas si quieres. Eh, pero están los videos ahí. En el grupo También está WhatsApp. sí, en el grupo de WhatsApp, en la descripción están los videos, está todo ahí. Y si no estoy en el grupo WhatsApp, Ah, ya eso, te puedo mandar el link al tiro. O, porfa. o también te paso el link del grupo de WhatsApp. Creo que es Sí, más fácil. Ya, gracias. espera. Sí, es. Voy a dejar de grabar.